Double tree, plus I got this brand in me. Really, yellow dancing on me. Say she smell the green on me. Mi nombre es Natalie y a mí me tocó decir las propiedades del carbono. Estas las podemos encontrar fácilmente en la tabla periódica. Son tales como su número atómico, que es el número 6, su símbolo es una C, el peso atómico es de 12.011, su estado lo vamos a encontrar naturalmente en estado sólido a temperatura ambiente. Este puede ser reactivo al oxígeno y otros no metales, formando compuestos orgánicos. Y es el cuarto elemento más abundante del universo. Esto quiere decir que es uno de los más importantes hallados en la tabla periódica. Bueno, mi nombre es Daniela y voy a explicar la configuración electrónica del carbono. Como saben, el carbono tiene un número atómico de 6, lo que significa que tiene 6 protones y 6 electrones. Y bueno, para entender un poco más lo que es la configuración electrónica, significa la distribución de los electrones de un átomo en diferentes niveles y subniveles. Esto permite saber el periodo en el que se encuentra el elemento, el grupo al que hace parte, los niveles de energía y la valencia de los electrones. Bueno, ya que más o menos sabemos eso, la configuración electrónica del carbono es 1s a la 2, 2s a la 2 y 2p a la 2. Ya que conocemos esto, entonces podemos decir que un electrón se encuentra en el orbital 2 tipo S. Y para saber cómo se identifican, podría ser el primer número que indica el número de capa. La letra indica el tipo de orbital que en este caso es el orbital S. Y el último número indica cuántos electrones tiene el orbital. Yo les voy a explicar lo que es la estructura atómica del carbono. El carbono puede ser formado por 4 enlaces covalentes, que esto a la vez les permite unirse con otros átomos de carbono o con diferentes elementos. Gracias a esto, pues se pueden formar cadenas, anillos, moléculas complejas, lo que lo hace el único de los compuestos orgánicos. También les voy a explicar lo que es la hibridación en el carbono. El concepto de hibridación se refiere a la combinación que tienen los orbitales atómicos para formar nuevos orbitales híbridos. Pues esto les permite que los átomos formen enlaces más fuertes y de diferentes geometrías. En el caso del carbono existen pues 3 tipos principales que son pues, de hibridación. El primero es cuando se forman enlaces simples como el metano, pero esto es con una forma tetraedra. El segundo se forma con un enlace doble y 2 simples, como el etano con una forma plana. Y el tercero se forma un triple enlace y uno simple, como es el acetilenio, que es en una forma lineal. ¿Cómo ocurre la hibridación? El carbono con su configuración electrónica pues tiene 4 electrones en su capa exterior. En su capa exterior, para formar enlaces fuertes y equivalentes. El carbono pues se puede, entre comillas, mezclar con sus orbitales atómicos y pues crear nuevos orbitales híbridos. Estos orbitales híbridos tienen características y formas que permiten que los enlaces sean más fuertes y pues estables. Pues dependiendo del número de enlaces que forma el carbono, puede hibridarse de 3 maneras principales, que ya las habíamos dicho antes, que eran las
de 4 enlaces y uno simple, de doble enlace y 2 simples, y un triple enlace y uno simple. Yo les voy a hablar sobre el comportamiento del carbono en compuestos orgánicos. El carbono es la columna vertebral de las moléculas orgánicas. Hay 3 tipos de enlace, el simple, el doble y el triple. Estos les permiten enlazar desde hidrocarburos simples hasta polímeros complejos. Los átomos pueden enlazarse entre sí, formando cadenas o anillos. El carbono es el elemento central en los compuestos orgánicos y su comportamiento en estos compuestos se debe a su capacidad para formar enlaces covalentes. Establecen con diferentes elementos, ya sea hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Las características principales son tetravalencia, hibridación, isomería. En isomería existen 2, isomería estructural y isomería óptica, la polimeración y la reactividad de químicos. Introducción a la nucleofilia del carbono. Se le conoce como nucleofilia a la propiedad de los átomos y grupos de poder donar un par de electrones a un centro electrofílico. Los átomos de carbono pueden actuar como nucleófilos en distintas reacciones químicas. Sus propiedades para actuar como nucleófilos dependen de distintos factores, como puede ser la presencia de sustituyentes y el entorno químico que los rodea a cada uno de ellos. Hibridación del carbono. La hibridación del carbono es sumamente importante en la nucleofilia, ya que los carbonos en configuración sp3 suelen ser más nucleófilos que los carbonos en configuración sp2 y sp. Esto es debido a que los electrones tienen enlaces sigmas no tan fuertemente adheridos al núcleo. Esto en la configuración sp3. En cambio, en la configuración sp2 y sp tiene una densidad mayor cercana al núcleo. Esto le da, por lo tanto, enlaces sigmas mucho más fuertes, evitando la tendencia nucleófila. Efecto de los sustituyentes en el carbono nucleofílico. Existen 2 tipos de ellos: los grupos donadores, los cuales se encargan de aumentar la densidad de electrones en el carbono, de esta manera aumentando su capacidad para poder donar electrones, y los grupos atractores. Los grupos atractores se encargan de disminuir la densidad de electrones. Los grupos atractores suelen tirar, entre comillas, de los electrones a través de efectos de resonancia, reduciendo su disponibilidad de electrones para poder atacar un electrofílico. Efectos del solvente. La nucleofilia del carbono también puede depender del tipo de solvente utilizado en la reacción. Solventes polares aprópticos. En estos solventes, como el dimestuloflóxido, los nucleófilos de carbono suelen ser más reactivos, porque el solvente no puede formar enlaces de hidrógenos fuertes con los nucleófilos, lo que permite que estos mantengan su carga negativa y alta densidad electrónica. Solventes polares própticos. En estos solventes, como el agua, metanol o etanol, los nucleófilos de carbono pueden verse enjaulados por la interacción con los protones del solvente, lo que pueden disminuir su reactividad. Carbaniones como nucleófilos. Los carbaniones son una especie química que cuentan con un átomo de carbono con carga negativa. Estos son extremadamente nucleófilos debido a que los electrones que se encuentran dentro del átomo de carbono están en constante carga negativa. Un claro ejemplo de estos puede ser el metilcarbanión, que tiene una gran densidad y es uno de los nucleófilos más fuertes, ya que tiene 2 electrones que no están enlazados con el átomo de carbono. Los carbaniones tienen estabilidad, por lo cual pueden verse involucrados en su nucleofilia por las resonancias o la inductividad. Otros factores que afectan la nucleofilia del carbono pueden ser los ya mencionados, como son las resonancias, que consta en la descolocación de las cargas negativas que pueden llegar a influir en la reactividad del nucleófilo. También puede ser la estabilidad de intermedio, que consta a tener una tendencia del carbono a actuar de una manera muy específica en un contexto. Compuestos organometálicos como nucleófilos. Los compuestos organometálicos de Grignard y aquí litio son un ejemplo muy claro de nucleófilos básicos, ya que el átomo de carbono se encuentra altamente polarizado entre el enlace que hay entre el carbono y el metal.
Los reactivos de Grignard nos dicen que el carbono y el magnesio son muy polares, convirtiendo al carbón parcialmente negativo. Y aquí litio nos dice el similar a Grignard, solo que este nos dice con el carbono y el litio. El carbono y el litio son aún más polarizados y tienen más fuerza.